capilar y acá está el bulbo sensor apoyado en el caño, porque este es el caño rotor. Este es el final del evaporador. El evaporador nace acá, donde acá se expande el refrigerante líquido y se empieza a evaporar. Evapora acá, 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 acá. ¿Cómo se manifiesta esto si estuviese trabajando en condiciones normales? Se manifiesta en escarcha. Esto se bañaría en escarcha, esto se bañaría en escarcha, se pone blanco esto, se pone blanco acá, 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 blanco, pasa este, y así va avanzando, se va poniendo blanco y llegaría hasta más o menos en esta zona, donde está el bulbo sensor. ¿Sí? Eso es normal. En todo el tipo de refrigeración, el caño del evaporador se debe llenar de hielo. Ese es el trabajo normal. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo estos caños y estos, si es una heladera vitrina mostrador, nosotros tenemos el vidrio. En muchos casos tiene dos evaporadores, uno de este lado y otro de este lado. ¿Sí? Y eso se lo ve tranquilamente. Yo, por ejemplo, cada vez que entro en una heladera... ¿De qué equipo es? ¿El motor ese equipo? Es de una heladera comercial que puede ser tanto de una heladera vitrina mostrador como una cámara. Una cámara sería un poquito más grande, un equipo nada más. Pero el principio de funcionamiento es el mismo. ¿Sí? Por eso que estos evaporadores, por ejemplo, en este caso tenemos dos evaporadores, porque así es el diseño de esta heladera. Entonces podría ir ubicado un evaporador acá y el otro evaporador ahí. Cuando van dos evaporadores ahí, generalmente es cuando el gabinete es medio amplio, largo, ¿sí? Porque si vos tenés un solo evaporador, más allá que podás poner un ventilador, la distribución de frío para este otro extremo va a demorar bastante. ¿Tá? Por eso es que se opta por poner, cuando es largo el gabinete, pones un evaporador en una punta y el otro en la otra punta. Y si querés, lo pones ventilador. En algunos casos viene con diseño un ventilador para que apenas lo pongas en servicio, enfríe lo más rápido que pueda en el ambiente del centro. ¿Tá? Entonces, hemos dicho que entonces acá tenemos la válvula de expansión y hay el bulbo sensor. ¿Tá? Si es que ustedes llegasen a ver una heladera que esto no estuviese congelado, ese equipo está funcionando mal. ¿Sí? Probablemente enfríe, sí, va a enfriar, porque esto está tan frío que de alguna manera, por convección natural o forzada, si tuviese ventiladores, va a lograr meter el frío donde están los productos que nosotros estamos conservando. Pero ¿cuál es la diferencia de que cuando esto está blanco, que diríamos está trabajando en condiciones normales? El tema está de que si yo regulo una determinada temperatura y lo hago funcionar a ambas heladeras, el que tiene los caños congelados llenos de escarcha, eso, poner a esa temperatura llegaría en una hora. Pero el otro, que tiene solamente los caños bien fríos, humedecidos totalmente, capaz que en vez de enfriar en una hora, lo hace en 2 horas. Ahí está el tema. De que logra enfriar los productos que están adentro, las dos heladeras logran enfriar. Pero lo hacen en distintos tiempos. Y si hablamos de costo, prácticamente esta heladera que tiene los caños totalmente humedecidos es el que más energía eléctrica nos demandaría, porque está funcionando más tiempo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, que les cuesta un montón sacar las calorías. ¿Está? Bien, a ver, veamos cómo es la cañería acá. Acá tenemos una cañería que guía en forma rectangular. Pero esto también tiene un tachito ubicado a la salida del condensador. A la salida del condensador. Y donde ahora el líquido viene por acá y cae en esta zona.
esto es un cañito más largo, porque este podría tener este inconveniente de no tener el 100% de líquido. Entonces el líquido que tenga va a caer siempre en el fondo y este caño lo va a aspirar el líquido y el gas se podría mantener en algún tiempo un poquito suspendido en esa zona. ¿Estamos ahí? ¿Y para qué llevaría ahí? ¿Y qué nombre recibe ahí? El anterior era acumulador, este se llama receptor de líquido. Receptor de líquido. ¿Sí? Receptor de líquido. En el caso anterior, al ser un caño fijo, hemos dicho que existía la posibilidad de que el frío ya haya llegado ahí, pero él es un orificio fijo. Sigue mandando la misma cantidad, por eso podría rebalsar, digamos, ese líquido y este llegaba y se depositaba en ese acumulador. Cuando tenemos válvula de expansión, porque la válvula de expansión, a diferencia del caño capilar, ya no es fijo, ya es autorregulable, es decir, que tiene un orificio que puede cerrar, abrir, cerrar. ¿Está? Es decir, entonces va a tener un funcionamiento variable esta válvula de expansión termostática. ¿Sí? ¿Qué tal si viene por acá una determinada cantidad de líquido? Y esto se cierra, va a haber un excedente de líquido. ¿Y a dónde se deposita ese líquido? En el receptor. Y cada vez que este evaporador demande más líquido, él abre, pero acá tiene almacenado el líquido. Es decir, que entonces de esa manera va regulando la entrada del líquido a este evaporador. ¿Sí? Este bulbo sensor, ¿cuál es la función de él? La función de este bulbo sensor es avisarle a la válvula de expansión que ya llegó el frío a esa zona. Cuando llegó el frío a esa zona, la válvula de expansión, ¿qué hace? Ya no manda la misma cantidad de líquido, entonces cierra un poquito. Nunca se logra que la válvula de expansión cierre el 100%. Siempre le queda un margen de apertura. ¿Está? Nunca cierra una válvula de expansión, nunca cierra el 100%. Eso tengan presente. Siempre queda algo abierto para que pueda circular el refrigerante en estado bien. ¿Está? Es decir, entonces, llega el frío ahí, él cierra un poquito y así va regulando. ¿Sí? Le falta el refrigerante líquido, abre un cachito y vuelve a cerrar. Generalmente en heladeras comerciales y cámaras más que nada, conviene usar válvula de expansión que caño capilar. Repito, en heladeras comerciales, fundamentalmente tipo cámaras, conviene válvula de expansión en vez de caño capilar. ¿Por qué? Porque nosotros en una cámara tenemos carga térmica, es decir, la cantidad de calor que podemos meter, son muy variables y de mucha diferencia. Acá en esta heladera no tenemos cargas térmicas variables, así, de gran diferencia, porque generalmente siempre ponemos las mismas cantidades y las mismas cosas ahí. Es decir, que tenemos casi una carga térmica estable en cuanto a valor de calorías. No sé si me explico. ¿Sí? Creo que la única fecha donde más o menos la pobre heladera recibe una carga térmica amplia es para la fiesta. Todo el mundo que hace lo llena de cosas. Es decir, que le mete un calor impresionante. ¿Y qué pasa cuando vos llenas la heladera? En muchos de los casos, no te enfrían bien las cosas. ¿Pero por qué? Porque este evaporador está diseñado para una determinada carga térmica.
Y vos al tener mucho calor, ¿qué vas a hacer? Que el líquido que entre aquí prácticamente se va a evaporar antes de forma total. ¿Por qué? Porque es mucho el calor. ¿Se entiende lo que digo? En cambio, cuando empezás ya a sacar cosas, ya la carga térmica prácticamente empieza a desaparecer y empieza a seguir apareciendo líquido por esta zona. Y que seguramente al tener una carga justa, llega hasta este punto y termina de evaporarse el total del refrigerante líquido. ¿Sí? Esa es la ventaja que tiene esto. Por ejemplo, en una cámara, yo tengo una carga térmica muy variable. A ver, vamos a exagerar un poquito en el ejemplo. Tengo una cámara donde almaceno reses, por ejemplo, vaca, ¿sí? Que es una carnicería. Ponele acá, yo tengo una sola vaca, ¿sí? Yo tengo una determinada carga térmica. Es decir que este refrigerante entra, pasa por la válvula de expansión, prácticamente en minutos llega el frío ahí. ¿Por qué? Porque prácticamente este calor que es poquito, lo evapora con facilidad lo que está entrando. Y como llega hasta ahí, ¿qué hace? Cierra. ¿Por qué? Porque prácticamente vos tenés poco calor. Al tener poco calor necesitas poco líquido para evaporar. ¿Me siguen? ¿Sí? Es decir, entonces, la válvula de expansión prácticamente trabaja, digamos, casi cerrado. No cierra el 100%, pero lo máximo que puede cerrar, trabajaría ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo 10 vacas? Yo ahora tengo una temperatura altísima acá. Entonces, ¿qué hace la válvula de expansión? ¿Ven mucho calor? Abre. Y entonces manda un montón de líquido porque sabe que acá le va a costar evaporar por tener una carga térmica alta. Es decir, que ahora tiene mucho calor esa zona. ¿Sí? Por eso que entonces él manda mucho líquido para que el proceso de evaporación termine en esta zona. ¿Y quién lo controla? Justamente es este turbosensor. Cuando la carga térmica es alta, demora por supuesto en evaporar el 100%, pero cuando llega ahí, que ya prácticamente hemos logrado enfriar prácticamente toda esta carga térmica, es por eso que llega el frío de esta zona. Y ahí le dice, che, ya el frío llegó hasta acá. Entonces, ¿qué hace la válvula de expansión? Cierra un cachito, porque ahora ya es prácticamente para mantenerlo a esa temperatura que nosotros hemos regulado. ¿Estamos ahí? De ahí es la ventaja que tiene la válvula de expansión termostática a diferencia del caño capilar. ¿Lo ven? ¿Y el bulbo sensor toma la temperatura del caño, no? Sí, toma la temperatura del caño. Toma la temperatura. Ese caño, porque ¿qué hemos dicho? Que se viene congelando. Profe, y allá en el receptor de líquido sigue siendo igual, sigue funcionando como una trampita de agua o... Claro, claro. Como usted dice Porque que bueno, corta y libera... en este caso, no es que reciba él, como él, porque vos fíjate, ¿cuándo se va a utilizar esto? Es cuando esta válvula se cierre. Claro. Cuando esta válvula se cierre, en algún lado se tiene que acumular ese líquido. Claro. ¿Sí? Si no, sería como un freno. En cambio, este líquido se deposita ahí cuando esto está cerrado. Cuando esto se abre, va a absorber más líquido de acá, pero ya tiene reservado ese líquido. Por eso, esta reserva de líquido favorece para cuando la válvula abre, cierra, porque si no, ¿cómo haría, por ejemplo, si no tuviese este receptor de líquido? Él abriría el mango, necesitaría más líquido. ¿De dónde lo saca? No tiene de dónde sacarlo. Por eso entonces, acá es donde entra en juego este receptor de líquido. ¿Ah? El receptor de líquido con el bulbo.
Claro, sea, el bulbo porque- da la señal y Porque el manda. bulbo es el que le hace Ah, trabajar a la válvula de expansión y la válvula de expansión le demanda a este receptor mandarme más refrigerante. ¿Está? Es decir, esa es la función del receptor de líquido. Observen, el receptor de líquido está ubicado en la zona de alta presión. El acumulador de líquido está ubicado en la zona de baja presión. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Ay, que me está quedando pendiente. Temas de control. Estamos en esta. Bueno, se me deja. Está bien.